podamos aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, antes de que empiece el ruido allá afuera. Que podamos sacar y que Avinu nos permita recibir y por mi parte, Padre, te pedimos que pueda entregar este mensaje a tu pueblo como tú quieres, pidiendo la acción, el shemen de tu Ruach HaKodesh y de la simiente de Yeshua que mora en nosotros, para ser enseñados. En el nombre de Yeshua, amén. Pues, bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 1 de octubre de 2016, que corresponde en el calendario hebreo a 28 de Elul de 5776. El tema de hoy está basado en Hadevarim, o Deuteronomio, la porción del capítulo 29:9 al capítulo 30:20, que es la Parashá Nitzavim, que significa una unión, una unidad, una unanimidad que no se rompe. O sea, significa firmeza en el pacto. Este es un resumen. La porción Nitzavim, firmes, trata de algunos principios de lo más importante en la fe del pueblo de la fe. Primero, la unidad del pueblo judeano, o del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Como está escrito, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante el Eterno, su Elohim. Los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el extranjero que vive entre ustedes, desde el leñador y hasta el aguador. Segundo, la futura redención. Moshe advierte sobre el exilio y la desolación de la tierra que ocurrirá luego que el pueblo abandona el pacto de la Torá. No obstante, Moshe profetiza que al final retomarás hacia tu Creador, aunque tus desterrados estén en el extremo del cielo, también de allí te reunirá Adonai Elohim, y te traerá la tierra que tus padres poseyeron. Tercero, la práctica fácil y habitual de la Torá. Qué curioso, ¿eh? Dice que la práctica de la Torá es fácil y puede ser habitual. Bueno, ya lo analizaremos. Porque este mandato que te prescribo hoy no está más allá de ti, ni está lejos, ni está en el cielo, no está del otro lado del mar. Por el contrario, es muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, para que lo lleves a la práctica. Así lo escribió Moshe de parte de Avinu y se lo declaró al pueblo. Cuarto, la libertad de elección, de elegir. Mira, pongo delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Elige la vida para que vivas. La porción de Vayelech, que significa y él fue, recuenta los eventos del último día de Moshe y la transmisión del liderazgo a Joshua y a Josué, y concluye la escritura de la Torá dejándola en manos de los Levim para ser custodiada. El precepto de Jaquel, reunir, es dado. Cada 7 años, durante el festival de Sukkot del primer año del ciclo de Shemitah, el año sabático, el conocido año Shemitah. Todo el pueblo israelita, hombres, mujeres y niños, deben reunirse en el templo de Jerusalén, que ahí está mencionado a posteriori, que dice en el lugar en que Adonai escogerá para hacer exaltar su nombre, donde el rey debe leer la Torá frente a ellos. Vayelech concluye con la predicción de que el pueblo de Israel, o judeano, se apartará del pacto de Elohim, causando que Elohim los desoiga, pero también con la promesa de que las palabras de la Torá no serán olvidadas de las bocas de los descendientes. Es decir, toda esta relatoría en tan solo unos instantes, todo esto ya ocurrió. Y ahora nosotros, que somos esos descendientes de aquellos que desobedecieron, está escrito que no serán olvidadas de nuestra boca las palabras de la Torá. Qué bendición, ¿eh? O sea, eso viene de nuestra genética.
Por eso es que conocimos un día y oímos la voz del pastor, porque las ovejas del pastor oyen su voz. Y un día reaccionamos a su llamado, pero de ahí pasamos a ser hijos y ahora hay que desarrollar nuestra personalidad y nuestro carácter como parte del pueblo de Israel disperso y adquirir las condiciones de nación, evidentemente que corresponde a las condiciones de un israelita. Y Yeshua lo dijo muy claro: por su fruto, por sus resultados, se evidenciará, se conocerá quién es un israelita. Y me recuerda cuando dijo de Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay Jacob, no hay engaño. Yeshua está dando el perfil. ¿Cómo sabemos que somos su pueblo? Que oímos su llamado. Mis ovejas oyen mi voz, dijo. Que asumimos ese llamado y que empezamos a desarticular el engaño a nuestro alrededor, con nuestra mente, espíritu, conducta, alma, cuerpo. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay Jacob. Eso es lo que está escrito en arameo. O sea, así como nuestro padre Jacob pasó de ser Jacob, de ser el chapucero, el suplantador, el engañador, el usurpador, a ser Israel, el príncipe de Elohim en esta tierra. Y nosotros tenemos ese llamado a ser también reyes y sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, dice la Escritura. Para eso vino Yeshua. Y veamos, esta palabra fue escrita, esta advertencia fue dada hace alrededor de 4,000 años. Para cuando nosotros llegamos a este mundo en el siglo XX o en el siglo XXI, no sé si hay aquí alguien del siglo XXI, ya estamos siendo objeto de una promesa, que a pesar de la desobediencia de nuestros padres, nosotros tenemos el acceso a volver a ser parte de la nación de Abraham, de Isaac, de Jacob. De tu simiente será benditas todas las Beit, todas las casas de la tierra. ¡Qué bendición! Pero, por ello, el Creador, después de haberse ocultado de su pueblo por años y años, oigan, veamos la historia de nuestro pueblo desde 2000 años de persecuciones, la época del judío errante. Che colpaneos, el cuore uno giudiano e va, catene non ha, il cuore uno giudiano e va, finché troverà. Ese es un poema de la época del judío errante, de la Edad Media, que alguien le puso, hizo adaptaciones en los años 60. ¿Sí? Era un italiano, ¿no? Pero le pusieron, o sea, 2000 años de exilio, de maltrato, ¿sí? 2000 años de la arrogancia cristiana contra el pueblo judeano, y la arrogancia de todo tipo, y 2000 años de confusión, 2000 años de que el pueblo no se hallaba a sí mismo, inventándose y reinventándose de una manera religiosa, de una manera sociológica, peleando unos con otros, los mismos hebreos, durante 2000 años. O sea, la ausencia, como que si el Creador nos dio, si no la espalda, estuvo muy lejano a nosotros. Y a pesar de ello hubo un remanente que siempre creyó en Yeshua, de judeanos, de judíos, judaísmo mesiánico histórico que existió. Hace unos 20 años, quizá menos, unos 15 años, empezó una oleada de judaizantes que mezclaron las cosas cristianas con el judaísmo talmúdico, y ahora tenemos un montón de sectas de judaizantes. No me refiero a eso, esa no es la restauración. La restauración de los hijos de Abraham dispersos no es ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni al judaísmo mesiánico. Es al reino, a Malhut Hashamayim, al reino de Yeshua. Hoy día, nosotros,
Aún estamos en esa cautividad de la dispersión. Qué triste tenerlo que decir, pero parece que a mí me toca decir estas cosas de repente. Israel, la tierra de nuestros padres aún está desolada. Sí, en 48 se recuperó el territorio y hay un remanente de creyentes ahí. Pero Israel está gobernada por los impíos. Me duele decirlo, pero así es. Y todavía Israel, Judea, Eretz Israel, Eretz Yehudea, está desolada por la rebelión, la iniquidad y el pecado. En estos días, el día de hoy. Hay un progreso político, industrial, tecnológico, pero aún nuestra gente, el Israel de Yeshua, es una minoría despreciada por los descendientes de quienes le rechazaron. Esa es una realidad que hay que reconocer. Tenemos que tenerlo presente de manera sobria. Saulo ora y nosotros oramos para que los de las comunidades judaicas religiosas se conviertan a Yeshua. Pero mientras eso pasa, tenemos que asumir que quien no se convierte a Yeshua, pues es un Israel político, pero no es el Israel de Yeshua. Israel cumple un escenario profético que por amor a los escogidos y por amor a su propia promesa, Elohim, el Eterno, ha permitido que la tierra florezca para testimonio y preludio del regreso de Yeshua. Pero la rebelión de los edomitas que gobiernan Israel aún no termina y siguen hostigando a los herederos principales, como lo denuncia Abdías el profeta. Y vamos a leer esa escritura para tener el antecedente profético. Vamos a leer Abdías, todo el libro, todo el capítulo, porque es un capítulo. Visión de Abdías. Adonai, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Adonai, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantaos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Adonai. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán los que les bastase? Si entraran a ti vendimidores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Adonai, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Yehudá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban
en el día de la angustia, porque cercano está el día de Adonai, donde todas las naciones, como tú, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán contigo continuamente. Todas las naciones beberán y engullirán, y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será selecto, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los que quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Adonai lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Adonai, es decir, de Yeshua, nuestro rey. Esto es lo que le dice el Padre Eterno a quienes sojuzgan Israel ahorita, a los edomitas, y que siempre han tenido que ver en el desprecio a los legatarios legítimos, vaya. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no fue ajeno a los judíos religiosos, millonarios, que también tuvieron que ver en la guerra como un negocio. Porque hubo quien les fue a advertir a Estados Unidos que pararan a Hitler, que pararan a Mussolini, y no hicieron caso. Porque para los edomitas la usurpación es un negocio, la usurpación de la herencia de los hijos de Israel. Ok. Por eso Elohim ha permitido que la tierra florezca para testimonio, la tierra de Israel, y preludio del regreso de Yeshua. Pero la rebelión de los edomitas que gobiernan Israel aún no termina, y siguen hostigando a los herederos principales, como lo denuncia Abdías el profeta, como acabamos de leerlo, que fue Esaú quien le sacó provecho a todo, a todas las desgracias de Israel, del pueblo judeano, y son quienes sojuzgan a Israel hoy, haciéndose pasar por judeanos. Por eso se apodan, o por eso se dicen judíos. Pero Yeshua, mismo Yeshua, ha denunciado este hecho. Por eso Yeshua lo expresa en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Se dicen ser judeanos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El día de hoy estamos presenciando el fin de la plenitud de los gentiles, como ya lo hemos comentado, incluyendo al pueblo judío, que respecto de Yeshua, sin Yeshua, es tan gentil como su origen edomita. Como su origen edomita lo constata. Y aquí está la denuncia en el libro de Abdías. Y ahí está la denuncia en el libro de Apocalipsis. Se dicen ser judeanos, pero no lo son. Y con la caparazón, con la escenografía de judíos, se arrogan el derecho de poseer la tierra. Y a los Benei Elohim en Yeshua que viven ahí, los maltratan, los persiguen y los oprimen. Pero no será para siempre, gracias al Padre. Porque la resistencia ha comenzado del otro lado del mar, en los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad, es decir, nosotros, a quienes Yeshua ya ha rescatado y a quienes Yeshua está articulando como una nación. Dado que la adopción solo se concreta si y solo si Yeshua es el mediador, lo demás es basura religiosa. Si no está Yeshua ahí, no hay pueblo de Israel.
Solo la sangre de Yeshua garantiza y ratifica la adopción como pueblo de la Torá. No hay otra forma. Solo la sangre de Yeshua garantiza y ratifica la adopción como el pueblo de la Torá. Punto. Amén. Sin Yeshua no hay Israel. Sin Yeshua no hay pacto para nadie. Sin Yeshua no hay pueblo de Abraham y punto. Baruch Hashem Adonai Yeshua. Ahora, llevarnos a nuestra tierra es la pregunta. Claro, claro que sí. ¿Y cómo? Tramitando la Aliyah ahí en la Sohnut, que es la oficina del... Bueno, quien quiera hacerlo, pues hágalo. Si quiere ya irse a Israel. Pero tenemos mucho trabajo en rescatar al Israel que está en América y que es mayoritario que los que viven allá. La simiente de Abraham es mayoritaria fuera del territorio de Israel en este momento. A ellos es a quien debemos nuestra labor en este continente. Para eso se ha constituido el Parlamento y el Consulado y la Cancillería y todo lo que, los instrumentos del Padre, para proclamar a Yeshua sobre su pueblo cautivo. ¿Llevarnos a nuestra tierra? Claro que sí. Lo anhelo, lo anhelamos todos. Yo lo veo en los ojos de todos ustedes y todos los que somos pueblo de Él. Anhelamos Jerusalén, la tierra de nuestros padres, la tierra donde vendrá el rey, el gran rey. Sión, hermosa provincia, la ciudad del gran rey. Claro que sí, pero veamos esto primero. Primero es salir de nuestro cautiverio, como lo expresa en Abdías 20. Los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad, es decir, en España, es decir, en la cultura española o hispánica. Somos cautivos aún. Llevarnos a nuestra tierra, por supuesto, está escrito y hasta Yeshua dijo cómo vamos a ser llevados. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la palabra de Yeshua. Es lo que Él está diciendo, cómo nos van a llevar a Israel, a nuestra tierra. Por favor, alguien lea Mateo 24 al 39. 24, 4 al 39. Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias. Ok.
Miren, esta escenografía, este escenario, bueno, no es una escenografía, más bien es un escenario que está acercándose. Cada día nos acercamos más a esto. Estamos en el principio de dolores. Cristian Alejandro Antonio Velasco Méndez nos hizo favor de leer un orden progresivo de acontecimientos que Yeshua está advirtiendo que van a venir. Pero estamos en el principio de dolores. Y se menciona que por causa de los escogidos, los tiempos van a ser acortados, los tiempos de la gran tribulación. Entonces, algo está pasando, pero los escogidos tenemos que manifestarnos ya, como tales. En medio dice, hay algo que dice ahí, habrá reino contra reino, nación contra nación y reino contra reino. En esa porción de reino contra reino, es exactamente donde estamos ahorita, porque es el reino, el sistema del mundo contra el sistema de Yeshua, que es al que nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, como los hijos de Isaacar debemos ser entendidos de los tiempos para no estar distraídos. En la antigüedad, en la época de los jueces, si mal no recuerdo, Débora, que estaba con su tío y los demás israelitas al frente de la batalla, estaban haciendo un trabajo impresionante, pero estaban aquellos que tenían grandes propósitos y no se movían de eso, andaban de un evento a otro, hablando de sus grandes propósitos, pero sin hacer más que hablar. ¿Y cuánto no encontramos ahorita de grandes propósitos? Que el congreso de esto, que el congreso de aquello, que la conferencia de no sé qué más. Y la pregunta es, ¿y a qué horas viven la vida real? ¿A qué horas vivimos nuestra vida real? ¿A qué horas asumimos nuestra responsabilidad? ¿A qué horas echamos a andar nuestros propios instrumentos de Malhut? Y está también que los que se quedaron en los puertos haciendo negocios. Sí, hay mucha gente hablando de negocios, que si esto, que si aquello, que si el sistema financiero, que grandes inversiones y todo. ¿Y a qué horas viven su vida? ¿A qué horas ponemos los pies en la tierra para echar a andar nuestros instrumentos? ¿Cuántos años tenemos hablando de buenos propósitos? ¿Y cuántos años tenemos haciendo negocios? Y cada vez más absortos en el sistema de las potestades que sojuzgan el mundo. Cuando Yeshua tiene su propio sistema que necesitamos levantar. Ok, pero ¿dónde comienza el proceso de la libertad de Israel? O sea, hay una libertad aparente, política, pero todo lo que está en política está manejado por alguien en el mundo y está sojuzgado. Y Yeshua, el señorío de Yeshua trasciende la política, trasciende cualquier sistema. Y es en el que separaron los Sheliachot en la antigüedad. Y por eso hubo un renacimiento. Inmediatamente después de que Yeshua ascendió, hubo la aparición, el renacimiento de un Israel redimido, de una nueva nación con cualidades nuevas, con las cualidades de la Torá de la antigüedad. Pero ahora por la operación del Ruach HaKodesh en ellos. Y es a lo mínimo que podemos aspirar nosotros. Nuestra restauración no está en los formatos religiosos. Tenemos que despojarnos de ello, con el viejo hombre que está viciado. Y tenemos que asumir el poder del Ruach HaKodesh y el desarrollo de la simiente de Yeshua que está en nosotros, lo que fue puesto en nosotros como nuevo nacimiento. El hijo de Elohim, los Benei Elohim, los hijos del Creador, por el nuevo nacimiento, por el nacimiento de lo alto y el desarrollo de esa persona espiritual capaz de mostrar, sí, ahora sí, el poder de Yeshua en nosotros y hacer la diferencia. Somos el Israel de Yeshua, tenemos que dar muestra de ello, como el pueblo de sacerdotes, como el pueblo del fruto, como el pueblo que da fruto y fruto para su kabod, para su gloria. Ok, libertad a los cautivos. Si preciso o no, en cuanto al calendario hebreo el día de hoy decimos de todas maneras, Rosh Hashanah, Shana Tova Umetuka, Rosh Hashanah Yerushalayim. Esta es la frase antigua.
el próximo año en Jerusalén, estaremos en Jerusalén. Y yo me preguntaba, bueno, pues dentro de 365 días, esperemos que sí. Hubo una época en que yo, quizá en los 90, anhelaba mucho escapar de aquí, de este México lindo y querido, como dice la canción, porque pues no encontraba propósito, hasta que fui entendiendo que hay que trabajar en la libertad de muchos judeanos de este continente, no solamente de México. Ok, Shana Tova Umetuka. Y Yeshua se adjudicó la exclusividad de proclamar el año agradable, o sea, el Shana Tova Umetuka de Adonai. Por eso, él lo expresó de esta manera el día que comenzó su misión, como el que había de proclamar el anuncio de la redención. El Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el Shana Tova de Adonai, el año agradable de Adonai. Y además dijo, esta palabra, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Lo dijo a los de la sinagoga en aquel entonces, que por haber dicho eso y quizá por haber pronunciado el nombre de Eye Asher Eye, evidentemente, lo quisieron despeñar, pero no pudieron despeñar. Ok, libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Veamos el hebreo, lo que nos dice acerca de la libertad, de cuál es el contexto conceptual de libertad en el hebreo, que viene de la palabra deror, que es moverse rápidamente, moverse con espontaneidad, algo así. Incluso también significa espontaneidad. Jubileo, quitar las ataduras, alivio de las cargas. Y también en el griego aparece como afesis, que es perdón o remisión. ¿Sí? Obviamente Yeshua vino para resolver el problema del pecado y para propiciar el perdón, para perdonar los pecados y para remitirlos hacia Él, hacia el Cordero perfecto de Elohim, que quita el pecado, que no lo cubre, que lo quita, a diferencia de los corderos de la ley ceremonial. Ok, dos palabras clave en este asunto: libertad, moverse rápidamente, espontaneidad, jubileo, quitar las ataduras, alivio de las cargas, y también perdón o remisión. Y la otra palabra es cautivo. Cautivo del hebreo shabá, que significa transportados, llevado prisionero, también shabí, exiliado, capturado, también galá, de donde viene galut, que es desnudados, en deshonra, desterrados, cautividad, deportados, pagano o apóstata. Eso dijo Yeshua. Así anunció Él su trabajo con nosotros. Libertad a los cautivos de sus ataduras, porque están hechos la nada, transportados, deportados, desnudos, en deshonra, desterrados, paganos y apóstatas. Pero veamos el contexto de esto. Isaías 61, por favor. Vamos a fundamentarlo ahorita que nos permiten las circunstancias hacerlo, que no hay ruido allá afuera. Isaías 61. Permítanme leerlo. Y vaya que es una tarea. El Ruach de Adonai, el Adón, está sobre mí. El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de venganza del Eterno nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas
y se levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Adonai, ministros de nuestro Elohim, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Adonai, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Eterno, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. De esto se trata lo que estamos haciendo aquí. Mientras Yeshua, mientras el Padre está configurando su escenario profético, que nunca dejó de cuidar, pero que en 1948 tiene una concreción, digamos, sociológica, política, eso no significa que Él también esté haciendo su obra en su pueblo fuera de Eretz Israel, de la tierra física. Allá está pasando lo que está pasando, los edomitas aún dominan esa tierra, gobiernan. Yeshua todavía no es su pueblo el que está reinando, porque obviamente Él reinará personalmente cuando regrese como rey. Y Él ha permitido que en el contexto del mundo, los edomitas, que son masones, y quién sabe qué otras cosas más, sus derivados, sus conexiones, detenten el poder político. Ahí hay pueblo nuestro, y hay mucho pueblo que todavía no se convierte, aparte de los que no tienen nada que hacer ahí, porque no tienen ni derecho, ni memoria, ni parte, ni suerte, como dice la Escritura. Pero, mientras tanto, esta profecía dice que su pueblo florecería en toda la tierra, y por eso estamos acá nosotros. Pero eso también tiene su manera de atenderse, y tenemos que meterle atención a eso. Ahora analicemos el problema, analicemos la cautividad novohispana, analicemos la cautividad de la que habla Abdías, los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad. Ok, en el caso de México, que puede ser análogo a toda Latinoamérica, yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más brava y más linda que la tierra mía. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata, también la sostengo. Yo soy mexicano, muy atravesado. Bueno, Jorge Alberto Negrete Moreno lo hacía mejor, pero el problema es el mismo el día de hoy. Vaya que acaban de pasar las fiestas patrias, ¿no? 15 de septiembre, 27 de septiembre. Pues en eso consiste nuestra cautividad, lamentablemente. ¿Sí? No se hallará quien le dé culto a los muertos. Vivan las momias que nos dieron patria. Viva este otro, viva. Por favor, amigos, ¿cuándo vamos a entender que el sacerdocio masónico está dominando a los cautivos de Jerusalén? Y el sacerdocio masónico asociado con el sacerdocio romano
y además en el caso de México, con el sacerdocio mexica. Hace 2 o 3 días fuimos a ver pues las maquetas que están aquí en el metro y veíamos la Gran Tenochtitlan, la antigua Tenochtitlan, y evidentemente donde está la catedral ahora, ahí era el templo de Quetzalcóatl, y acá donde está el palacio era el templo del Tezcatlipoca Negro o algo así, y aquí en esta dirección donde estamos nosotros era como el templo al sol. Aunque nosotros en Yeshua sabemos que uno de los títulos de Yeshua es el Sol de Justicia. Por eso a mí me gusta mucho esa canción de qué bella cosa en ayunarte suele, y que la cantamos, ¿sabe qué día? Con la voz de Cristian, ¿eh? Ustedes no tienen idea. Bueno, Antonio Velasco. Sí. Bueno, la porción de hoy de la Torah concretamente nos habla de la consolidación de la nación hebrea en el desierto. Esa es la vista nuestra, ese debe ser nuestro anhelo, consolidarnos como nación en medio de unas naciones paganas. Y habiendo sacado a la nación de Egipto después de 40 años, esperemos que no tengamos que pasar 40 años. Ellos no tenían el Ruach, tenían la Torah, tenían a Moshe, tenían a los Leví, tenían a Aarón, tenían las señales, tenían los prodigios de la antigüedad y tenían el tabernáculo. Pero eso ya pasó. Nosotros tenemos a Yeshua, la simiente de Yeshua. Tenemos al Ruach HaKodesh y tenemos su palabra y todos los instrumentos para consolidarnos más pronto. Como en el libro de los Hechos está enseñado que de la nada aparece una nación con cualidades extraordinarias en medio de la Judea caída, cuando Yeshua ascendió después de su sacrificio redentor. Pero tenemos que reconocer el problema, nuestra cautividad. No me lo digan, pero ¿cuántos estuvieron en la noche mexicana este pasado 15 de septiembre? No quiero saberlo. ¿Saben qué se hace el 15 de septiembre? Es el refrendo del pacto de las potestades para sojuzgar a un país. Es eso lo que sucede en lo espiritual. Por no dejar, venimos a observar, Oscar y yo aquí, ¿qué pasaba? Ves a la gente que anda paseando así, ya pasaron la fiesta el 16 de septiembre en la tarde, y la gente anda aquí sin saber qué hacer, jugando, niños, mujeres, familias, globos y algarabía y todo. Bueno, ¿a honras de qué? ¿Qué los mueve? ¿Por qué vienen acá? Porque aquí están las potestades que tienen el poder gracias al derramamiento de sangre de mucha gente inocente, ¿sí? Las conquistas prehispánicas, luego la conquista novohispana, luego la independencia, derramamientos de sangre, luego las revoluciones del siglo XIX, luego la revolución del siglo XX, y luego todo lo que hasta llegar a Ayotzinapa y todo eso que anda por ahí. Así es como se sostienen el poder, y así es como tienen el dominio. ¿Y quién los va a liberar? ¿El Che Guevara? ¿Alguien que aparezca por ahí? Jamás. ¿Otro Pancho Villa? Jamás. Yeshua pagó el precio en el madero, y la sangre que se derramó en Jerusalén es suficiente para liberar a toda la nación judeana. ¿Cómo te va a ir bien, México, si estás refrendando el pacto pagano cada año, dando culto a los muertos, contrario a la Torá? Lamentablemente, el pueblo Anusim ha sido el artífice del arraigo de la maldición. Ese es lo peor, es lo que no lo soporto, no lo entiendo. Por eso está escrito: y allá servirás al palo y a la piedra por desobedecerme a mí. Terminarás adorando al palo y a la piedra en tu exilio. Lo más el esplendor máximo que ha tenido este país como sociedad nacional ha sido en el siglo XX. El esplendor, digamos, moral, político, industrial, el despertar de una nación después de una revolución. ¿Sí? ¿Y quiénes han sido los artífices de todo eso? Gente de origen hebreo
que pasaron a ser católicos o masones en algún momento después. No se puede hablar de cinematografía sin tomar en cuenta a los Soler, a los Díaz Pavia Soler, así se apellidaban. No se puede hablar de de la cinematografía que le dio prestigio al cine de oro, la época, por decir alguna cosa. Sin los Rodríguez, Ismael Rodríguez, de los cómicos, ¿qué pudiéramos decir? Toda Latinoamérica, no se pudiera hablar de los cómicos latinos sin Mario Moreno Reyes, sin Germán del Castillo Valdés, algo así, Adalberto Martínez Chávez, Antonio Espino, y del mismo Jorge Negrete, o sea, José Alfredo Jiménez. Y bueno, eso es en cuanto al arte popular, pero el arte más clásico también, de los niños de Morelia que vinieron y enriquecieron mucho la cultura hispana en los años 30, 40, o sea, los presidentes de México, los políticos, Porfirio Díaz Mori, descendiente del que escribió las crónicas de la Nueva España, de la Conquista, de Bernal Díaz del Castillo, Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Valdés, o sea, todos los personajes, incluso los inmigrantes de las juderías europeas, como Sabludowski, los Krause, o sea, me explico. Y todos para confluir, siendo los cautivos de un sistema babilónico, egipcio-mexicano, para levantar ese sistema. La consolidación de la nación, 40 años después de salir de Egipto, que es de lo que trata la parashá de hoy, se hizo cuando el pueblo no solo había salido de Egipto, sino cuando Egipto ya había salido de él, de cada uno, y ya eran una nueva generación. Qué tristeza que de todos los que salieron de Egipto, 40 años después solamente entraron 2 a la tierra prometida, Josué y Caleb. Y la nueva generación, la del desierto, fue la que entró a la tierra prometida. Bueno, ni siquiera Aarón entró ni Moisés. Pero el hecho de que sean 2 los que sí pasaron de Egipto hasta la tierra prometida y pasaron por el desierto, es una evidencia legal, es un testimonio de que nosotros, a pesar de nuestro origen de puntos suspensivos paganoide, ya sea judaico o cristiano, podemos pasar a la tierra prometida si sabemos obedecer como Josué y Caleb. Así también la nación judeana, nosotros, la nación redimida, se consolidará cuando pasemos de ser un pueblo que solo sobrevive en la fe a ser un pueblo que obedece y se levanta y progresa en su fe, de ser un pueblo sobreviviente entre nuestro mundo decadente, a ser un pueblo obediente, una nueva generación que se santifica día con día, con día, con día. ¿De qué nos santificamos? Del sistema mexicano sociológico, de nuestro Egipto mexicano, de nuestra Babel mexicana, al sistema de Yeshua Libertador, a Malhut Hashamayim, como una nación. En esta tierra, sobre este amado país México, desechando la maldición e implantando la bendición, es decir, su sistema, el sistema Malhut, sus valores, sus principios, su objetividad, sus modelos, sus diseños. Y como su nación selecta, así lo anunció Yeshua. Oiga esto, Shema Israel, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muchos son llamados, pero pocos los seleccionados. Muchos son llamados, pero pocos los calificados. ¿Qué quiso decir Yeshua con esto? Pues que hay un proceso de selección. Y aunque muchos lo desoigan, otros muchos le oirán y serán seleccionados. Tenemos la opción, no, pues yo así estoy bien, esto fue lo que me heredaron mis padres, mis abuelos, y me heredaron la religión, me heredaron el partido político, me regalaron la devoción por los símbolos patrios. Bueno, ¿qué no ves el problema? Que por la desobediencia de nuestros padres, ¿dónde está la economía mexicana? ¿Dónde está el bienestar de las familias en México? ¿Dónde está la bendición? Ha huido de aquí. A no ser por los escogidos, sobrevivimos. Pero tenemos que pasar de la fe que sobrevive a la fe que muestra la bendición, que manifiesta la bendición, que revela la bendición, y que revela a la nación, y que revela a los hijos de Elohim, y que revela a la nueva criatura, al ciudadano de los cielos presente aquí en la tierra, para hacer una solución en busca de problemas. En el nombre de Yeshua ben David. Ciudadanos de calidad Malhut. Y en medio de este caos y depravación mundial que corroe la misma Eretz Israel ahorita, habrá un pueblo santo, seleccionado, que resplandecerá en medio de las tinieblas por su Ruach Kodesh, para dar testimonio de este anuncio excelente de Malhut Hashamayim, del reino de los cielos, un poco antes de que Yeshua regrese. Sabemos que regresará. Sabemos que el mundo se ha complicado. Sabemos que el mundo se apresura a oprimir a los Benei Elohim y a perseguirnos. Pero mientras eso sucede, cada vez más, mientras eso sucede, nosotros cada vez más resistimos también, hasta que regrese nuestro Rey. Amén, amén, de amén. Y será predicado este anuncio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá Él. Como dijo un amigo mío ayer en el Facebook, el que no consiente nada. El que estaba ausente pero no consiente nada. Entonces vendrá Yeshua. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar Malhut Hashamayim, de manifestar al ciudadano eternal con los pies en la tierra, y de instalar nuestro propio sistema, para decirle al sistema del anti-Mashiach, mira, nosotros somos propiedad de Yeshua, espíritu, alma y cuerpo, y Él no puede ser reemplazado, Él no puede ser, no hay otro más que Él. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho. Y tenemos mucho por hacer. Proclamar a Yeshua como Rey. Y proclamarnos como el Israel de Yeshua. Con el mismo respeto que el Israel político nos debe. Con el mismo respeto que les tenemos y que nos deben. Nos deben el mismo respeto que nosotros les tenemos. Shana Tova Umetuja. Be Shabbat Shalom. Be Shavuot Tov. Shalom. Shalom.